Muy buenos días con todos los participantes. El día de hoy les acompaño nuevamente en una emisión más de los sábados de acuicultura. Saludamos a todos nuestros participantes e invitados que desde distintas partes del Perú y muchos desde otros países nos vienen acompañando en estos 5 años consecutivos. Y en esta temporada en la cual hemos pasado a integrar a los diferentes actores de la cadena productiva de la acuicultura, en esta gran red del conocimiento, en la cual se ha convertido la plataforma de los sábados de acuicultura. Bienvenidos a la quinta temporada de los sábados de acuicultura, integrando la red del conocimiento en la acuicultura. El curso de hoy, el curso que vamos a presentar el día de hoy, se ha denominado Producción de postlarva, semilla de camarón de agua dulce de Malasia, Macrobrachum rosenbergi, que corresponde al curso número 2 del módulo 4, cultivo de camarón en agua dulce. Este curso estará a cargo del biólogo José Carlos Gastelú Guzmán, así como estuvo la semana pasada, y quien va a liderar este módulo que consta de 4 cursos. El biólogo José Carlos Gastelú Guzmán, que viene como gerente de acuicultura Las Palmas SAC, nos acompañará el día de hoy. También tendremos la participación en el segmento de panelista de un profesional que tiene una reconocida experiencia en el manejo de esta especie. Y nos referimos al ingeniero José Luis Chirino Segura, quien es, que viene de Granjas Peruvian Pratt. A continuación, vamos a presentar el perfil de nuestro ponente y panelista. José Carlos Gastelú Guzmán es biólogo por la Universidad Ricardo Palma, es especialista en acuicultura por la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, magíster en fisiología por la Universidad de Sao Paulo en Brasil también. Es gerente de acuicultura de Las Palmas SAC y socio fundador de Las Palmas Aqua SAC. También es docente invitado en la maestría de acuicultura de la Universidad Agraria La Molina y conferencista nacional e internacional en temas de acuicultura, con más de 40 años de experiencia en el sector acuícola, en hatchery y engorde de crustáceos y moluscos. También tiene 25 años de experiencia trabajando con el camarón de Malasia, Macrobrachus rosenbergi, tanto en investigación como en producción comercial. Además cuenta con 13 años de producción comercial de semilla y carne del camarón de Malasia en el Perú. Nuestro panelista el día de hoy es el ingeniero José Luis Chirino Segura. José Luis Chirino Segura cuenta con estudios en IPAI y experiencia en la agencia marítima RIS-RESA, así como en la UNA, ocupando el cargo de jefe de producción de concha de abanico en Pisco, y también cuenta con experiencias en prácticas en laboratorios en el circuito abierto de Chorrillos. Ha sido jefe de laboratorio en Macrobras, Sociedad Anónima, en Chancay, con sistemas cerrados, y asimismo también ha sido jefe de laboratorios en Santa Catarina y Curitiba, en Simpis. Y en Ancón ha sido responsable del laboratorio de la UNA. Actualmente es gerente de Granjas Peruvian Practice. Para dar inicio al presente evento, tenemos el agrado de invitar al ingeniero Mauricio Yáñez Morocho, quien es coordinador de la carrera de acuicultura de la Universidad Técnica de Machala de Ecuador, a dar las palabras de bienvenida del presente evento. Por favor, si el equipo nos apoya para habilitar su audio. Sí, me dicen que sí. Adelante, ingeniero Gino Yáñez Morocho. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Un poco bajo, ¿se le está escuchando? Hola, hola, buen día. Sí, ahora sí, adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Un gusto, Carlos, agradeciéndote que nos des este espacio para poder contribuir de alguna manera también con el Fondo de Desarrollo Pesquero.
agradecer a Fondepes, a nombre de la Universidad Técnica de Machala, por el vínculo que se ha generado entre estas dos instituciones y la oportunidad de participación que tenemos para cooperación de intercambio de conocimientos. Saludar al doctor José Carlos Gastelú, él no me conoce, pero yo sí lo conozco porque lo sigo desde el 2020. Participé en uno de sus cursos sobre producción de larvas de Macrobrachium cuando se dio el firma del año 2020. Ingresé a los cursos y fue buenísimo. Anticipar que estamos también ya con un proyecto para producción de Macrobrachium. Hace algunos meses lo contactamos, Juan Carlos, y ya vamos a concretar también el, el tema. Y será pues buenísimo poder contar también con su asesoría en el tema. Saludar a todos los participantes de este importante evento de Sábados de Acuicultura, que me parece muy acertado para ampliar los conocimientos en quienes nos gusta la acuicultura y trabajamos en ella, y poder anticiparles de que gracias al nexo que se ha generado entre la Universidad Técnica de Machala y el FONDEPES a través de Carlos Real, del ingeniero Carlos Real, vamos a participar durante el mes de octubre, durante 4 sábados, con, con 4 temas referidos a la producción de camarones litopeneos banamey. En ese caso les anuncio los temas, vamos a trabajar en temas de la agricultura de litopeneos banamey, en producción intensiva de litopeneos banamey, en el control de calidad de agua o manejo de la calidad del agua en esta misma especie, y también en el manejo sanitario y patología del Litopedeus banamei. Según la experiencia y las investigaciones que hemos realizado, no solamente aquí en la universidad, sino en varias instituciones de investigación y de educación superior del Ecuador, y que pues va a ser grato para nosotros poder compartirlo con todos ustedes. No. Dicho sea esto, Carlos, agradecerte también pues por invitarnos a esta sesión de apertura, de anuncio de lo que va a ser la Universidad Técnica de Machala en los próximos sábados de acuicultura del mes de octubre del FONDEPES. Muchas gracias, Carlos. Gracias, gracias, ingeniero Mauricio Yáñez. Gracias por su participación. Bueno, ahora sí, y sin más preámbulo, le vamos a dar pase al biólogo Carlos Gastelú para que inicie su ponencia. Adelante, biólogo. ¿Me dicen que ya está habilitado su micrófono? Ok, ¿se me escucha ahora? Sí, se lo escucha bien. Ok, muchas gracias. Bueno, le decía, es para mí un honor continuar con este curso, es un gusto enorme poder participar y apoyar a Fondepes. Eh, el ingeniero Yáñez, muchas gracias por estar presente, por sus palabras. Eh, por mi parte, definitivamente, todo el apoyo que pueda darles, para mí será un gusto enorme, ¿no? Y así y quien tenga interés, bueno, la verdad somos productores de este camarón de agua dulce o langostín, como le llaman en Centroamérica, México. Este, somos pocos en Perú, pero los pocos que somos creo que este, estamos tratando de repasar el conocimiento, estamos tratando de motivar y incentivar la producción, porque aquí en Perú llevamos ya este, bueno, cerca de 40 años con el organismo, ¿no? 35, 40 años con el organismo en producción, y la verdad a partir desde el 2010 aproximadamente que se ha comenzado a disparar, ¿no? Este sistema productivo, y ya aparecemos pues en las estadísticas de Produce, ¿no? Que antes ni mención había, así que vamos creciendo. Y definitivamente apoyar a todos los que están interesados en que esto crezca.
¿no? No solo en Perú, sino en todos los países que tengan condiciones de producirlo, ¿no? Vamos a ver poco a poco, aún nos dejan dos semanas más, en donde vamos a ver que el precio de venta es mucho más elevado, bueno, mucho más no, pero es más elevado que el Litopenos banamey, el camarón marino, ¿no? Tienen características específicas, ¿no? Mercados específicos, pero en fin. Bien, este, iniciando nuestra sesión de hoy, solo recordar que en la clase anterior hablamos sobre generalidades del cultivo, hablamos sobre infraestructuras y necesidades para instalar un laboratorio de hatchery. Hablamos bastante sobre la importancia del mercado que tiene para poder definir si vamos a producir y cuánto vamos a producir, ¿no? Hablamos de las condiciones que se necesitan dentro del laboratorio, los equipos que se necesitan, ¿no? Básico, obviamente, un salinómetro, un pHímetro, un conductivímetro y todo lo que es análisis que se debe tener para lo que es amonio, nitrito, nitrato, ¿no? Hablamos también de los reproductores, ¿no? Las matrices, cómo hay que seleccionarlas, cuáles son y cuál es el manejo que hay que dar a las hembras ovígenas, ¿no? Entonces nos quedamos prácticamente ya en las hembras dentro de los tanques de maternidad, ¿no? Hembras ovígeras desinfectadas, ¿no? Con su toilet y todo dentro de los tanques. Entonces, hoy vamos a continuar nuestra clase indicando desde el momento de la eclosión de los huevitos, ¿no? Y todo lo que viene después hasta llegar a la semilla, que puede ser tanto la poslarva como el precriado, que tienen características específicas cada una y listos para su comercialización o para su siembra en el caso de nuestras granjas, ¿no? Lo que vamos a ver hoy es la parte de colecta de larvas, la larvicultura como tal, tipos de larvicultura que hay, dónde se puede manejar, ¿no? Si hay que hacerlo abierto, cerrado, en fin, algunas condiciones que se necesitan. Todo el manejo en sí, vamos a hablar de la nutrición, de los cuidados que se tienen, algunas posibles patologías que hay que tratar de evitarlas, ¿no? Prevenir antes que actuar, ¿no? Las Biólogo, disculpe, limpiezas que se tienen que hacer. biólogo, Sí, disculpe, ¿se escucha? sí, pero no se puede ver su presentación, no se visualiza. Caramba, ya estoy en la segunda, a ver, perdón, vamos a ver qué está pasando. Ok, se llega a visualizar ahora, Sí, ahora sí ya se puede visualizar. disculpe, me parece que se había desconectado. Correcto. Pido disculpas. Bien, bueno, este es el tema. Estaba hablando de lo que vamos a ver hoy, que es la hatchery, ¿no? La colecta de larvas, la larvicultura, todo el manejo, los cuidados, la nutrición que hay que tener para ellos. Les decía que la patología es mejor prevenir que tener que actuar. Vamos a hablar sobre la cosecha de las poslarvas, las características que tienen que tener las poslarvas y cómo aclimatarlas a agua dulce. Vamos a ver por qué, ¿no? La siembra en precría, el manejo, su cosecha también en precría, ¿no? La venta, si es interesante, ¿qué hacer? ¿Vender poslarvas o vender juveniles? Dependiendo obviamente de las condiciones. Hablar un poco sobre su administración y los costos de producción. A veces, aunque me dicen que costo de producción, caramba, un secreto, pero es importante que se sepa cómo se trabaja todo esto. En esta fotito que tenemos al lado derecho vemos las poslarvas. Ya han pasado por la fase de metamorfosis y están pues, ya no son planctónicas, ahora son bentónicas, ¿no? Adheridas al tubo de salida, listas para ser cosechadas. Bien, ¿cuáles son las condiciones que hay que tener en la larvicultura para que funcione? Primeramente, que la larvicultura se realiza en agua salobre, de 13 a 16 partes por mil. ¿Por qué? Porque aproximadamente 15 partes por mil es el punto isosmótico de las larvas.
¿no? En donde no va a gastar mucha energía en tratar de mantener su sistema osmótico, ¿no? Cuando hablamos UPS es unidad práctica de salinidad, o PPTs también cuando quieren hablarle, o, ¿no? O, en fin, son las unidades que se están aplicando actualmente. Nosotros normalmente trabajamos con 14, muchas veces algunos laboratorios han trabajado con 12 inclusive, por la economía, sobre todo del uso del agua, ¿no? Y la mezcla del agua de mar, ¿no? Y bueno, particularmente he trabajado con 16 y los resultados también son maravillosos, ¿no? El agua de mezcla, que es una agua de mezcla de agua dulce con agua de mar, es obvio, nosotros quiero indicar que estamos a 660 kilómetros del litoral, ¿no? Y es obvio que no vamos a estar cargando agua de mar, sino estamos cargando, como indiqué en la clase anterior, son sales ya preparadas para hacer agua de mar, ¿no? Y la que utilizamos son las específicas para hacer acuarios de corales, ¿no? Sabemos que el coral es la especie más exigente en condiciones de calidad de agua, ¿no? Entonces utilizamos ese tipo de sales que ya se venden comercialmente, ¿no? Y que es muy fácil transportarlas. Las mezclamos con agua dulce, ¿no? Más o menos, si son 14 UPS, son entonces 14 gramos por litro, ¿no? Entonces esa es la proporción que usamos, y después con el salinómetro se ajusta, ¿no? O sea, porque siempre puede haber algún error en esto, ¿no? Entonces, en esas cargas específicas de iones que necesitamos, básico, lo que las larvas más consumen es magnesio. Entonces hay que estar siempre controlando la cantidad de magnesio que hay, y lo vamos a hablar con más calma adelante. La relación calcio-magnesio es importante, calcio, magnesio, potasio. Son los tres elementos básicos que pueden limitar un cultivo. Es más, de un cultivo para otro hay un consumo entre 70 y 100 ppm de magnesio. Entonces, y de calcio apenas unos 10, 15 ppm más o menos, de potasio 5, 8, ¿no? Entonces, el magnesio es el que más se acaba. Entonces, es importante tener los equipos para poder monitorear toda esta parte. Y cálculos para magnesio, kits para ver la concentración de magnesios, es comercial, calcio, magnesio, ¿no? Después se saca magnesio y por diferencia se saca, perdón, calcio, y por diferencia se ve el magnesio, ¿no? Otros iones importantes, obviamente, es el ion cloruro, ¿no? Ahí implica que haya cloro, que haya sodio, el ion sulfato, bicarbonato y muchos más que son importantes para mantener las condiciones. Recordar que las larvas jalan esos iones y los introducen a su organismo para su metabolismo. Eso hace con que el agua vaya perdiendo calidad. Bueno, en agua dulce ellos pueden vivir más o menos 3, tal vez hasta 4 días, dependiendo del vitelo, porque en esos días ellos van a consumir su vitelo y de ahí van a sacar todos los nutrientes y iones que necesitan. Después de estos 3 o 4 días en agua dulce simplemente van a morir. Entonces, eso también en parte de cuidados hacia el medio ambiente es interesante, sobre todo cuando se está en áreas de agua dulce, sobre todo en la parte amazónica, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado cuando obviamente se está en el litoral, porque podrían en los estuarios haber reproducción, ¿no? En Brasil, en los estuarios de Belén, ¿no? En Pará, ya se considera el Macrobrachium rosenbergi como una especie más, ¿no? Porque ha habido descuidos, se han soltado y está ahí, y no ha habido problemas, honestamente hablando, con las especies nativas de otros macrobrachios que hay en la región, ¿no? Entonces, ya creo que hasta lo han nacionalizado, en fin, pero en algunas partes ya aparece como especie propia de este estuario del Amazonas, ¿no? Bueno, las larvas son planctónicas, nadan con el abdomen hacia abajo, y cuando llegan a por larva ya son bentónicas, como se ve en esa foto del costado. Son omnívoras, pero tienen una cierta predominancia a ser carnívoras. O sea, dentro de lo que consumen, prefieren el alimento con un nivel de proteína de base animal.
pero también obviamente se utilizan proteínas de vegetales como las proteínas de soya. Hacer también el alimento procesado en fresco y se va a comenzar a hacer pruebas para ver si conseguimos utilizar, aunque ya se ha probado, pero no ha funcionado muy bien, los alimentos procesados para camarón marino, para langostinos en nuestro caso, para el Lithopenes banamei, que tienen también las partículas del caso. Se ha visto, se ha hecho algunas pruebas, no han sido resultados muy favorables, pero esperemos hacerlo con más paciencia y más cuidado, porque ya estaría, pues, se puede simplemente guardar. En fresco el alimento procesado que hacemos en el laboratorio tiene un tiempo de vida de máximo 3 días. O sea, hay que hacer la cantidad suficiente para que se pueda, no se quede mucho tiempo. Debido a que el nivel de proteína es tan alto, estamos hablando de 52, 55% de proteína, y por más que esté en la refrigeradora en fresco, tiende a honguearse un poco. ¿Ok? Cada estadio larval, vamos a hablar, son 11 estadios larvales que pasa de exclusivamente en zoea. ¿Ya? Bien diferente que el camarón marino, que vamos a sembrarlo con Mysis, con Nauplius, después vamos a pasar por zoea, después por Mysis y postlarva. En este caso no. El Rosenbergi los macrobráqueos o los camarones de agua dulce en general, ¿no? Su fase larval directamente eclosionan los huevitos en zoea. Es decir, la parte de Nauplius lo realizan dentro del huevo, ¿no? Entonces ya nace una larvita mucho más fuerte, con un cierto vigor interesante. Entonces cada estadio larval es morfológicamente y fisiológicamente diferente. Es decir, hay cambios dentro de su estructura, sobre todo en enzimas, hay estructuras que van creciendo, su nutrición va variando también, ¿no? En una primera fase respiran cuticularmente porque las branquias aún no se han formado, ¿no? Y ya a partir de SOEA 7, SOEA 8, va a haber un inicio prácticamente de respiración a través branquial, y en poslarva, ya a partir de poslarva, con 3, 4 días, ya su respiración es básicamente branquial, ¿no? En el cultivo vamos a encontrar algunos picos de mortalidad por estos cambios fisiológicos, que son muy marcados, estructuras nuevas que salen, y si por competencia hay algunas larvas que no hayan alimentado, no habían tenido la energía suficiente, tienden a morir. De ahí que de un 100% que sembramos, normalmente estamos sacando entre un 60 y un 70% de supervivencia, ¿no? Entonces estos picos de mortalidad lo vamos a ver, que normalmente lo tenemos en SOEA 5, SOEA 9 y el pase a postlarvas, ¿no? Son claras estas caídas de sobrevivencia que hay, por más que se trate de distribuir bien el alimento, ¿no? En fin. Sus estructuras bucales son mandíbulas, y tienen las quelas del primer par, es decir, agarran el alimento y lo comienzan con las mandíbulas a roer. Entonces, una parte entra dentro de la larvita, ¿no? Y otra parte puede perderse en el agua. De ahí que inclusive eso se va a llevar hasta el final, ¿no? Inclusive por larva y engorde. De ahí justamente que la conversión es un poquito alta en camarones, ¿no? Porque hay parte del alimento triturado por las mandíbulas que terminan perdiéndose y lixiviándose en el agua, ¿no? Hay buena percepción del alimento por parte de las larvas, sus quimiorreceptores y su parte visual son muy desarrollados. Y bueno, capturan el alimento vivo muy activamente y el alimento inerte, ¿no? Entonces lo corretean. Bien, recordando un poco la clase anterior, solamente para ver cómo va esta parte de colecta, vemos el tanque de hembras, ¿no? La maternidad en esos ladrillos que se observan aquí sirven de esconderijo para las hembras. Las hembras no están más de 3 días dentro de estos tanques, no se les alimenta, la verdad. Para no perturbar, no malograr el agua. Esta agua es a 10 partes de salinidad. Las hembras, como explicamos en la clase anterior, pueden entrar directo a esa salinidad después del toilet. Y las larvitas, esto se cierra con un plástico. Alguien nos preguntó en la clase anterior, ¿por qué ese plástico negro encima? Bueno, se cierra porque en este extremo se coloca una lámpara
y las larvitas que nacen en estos extremos son atraídos por la luz, ¿no? Y por esta tubería, ¿no? Que aquí está levantado, pero obviamente está inclinado hacia este otro tanque, las larvitas recién nacidas caen ahí, ¿no? Dentro de ese tanque que ya es calculado, ese es nuestro sistema, por si acaso pueden haber otras modificaciones o sistemas, ¿no? Este tanquecito aquí fuera tiene más o menos 100 litros de volumen útil. Aquí tiene un tubo con malla muy fina de 100 micras que permite que el agua pase, pero que las larvas se queden. Entonces el agua pasa y por este sistema, ¿no? Le faltan los tubitos aquí, el agua está retornando y circulando otra vez, ¿no? Así que al día siguiente, muy temprano en la mañana, encontramos este tanquecito llenecito de larvas. Algunas que no consiguieron pasar, se hace un arrastre en este tanque y se coloca aquí, ¿no? Entonces la intención es tener aquí toda una buena cantidad de larvas, ¿no? Para esto, obviamente, ya hemos hecho un cálculo de cuántas hembras vamos a necesitar. Queremos sembrar, qué sé yo, 4 tanques con 100.000 larvas en cada tanque. Entonces vamos a calcular que vamos a necesitar aproximadamente 400.000. Si una hembra de un tamaño de 25 o 30 gramos nos da unos 14.000 larvas, dependiente de los huevos, 14.000 larvas, entonces simplemente dividimos los 400.000 que necesitamos entre 14.000 y vamos a tener la cantidad de hembras, ¿no? Y siempre le damos unas 5, 4, 5 a más por si acaso, ¿no? Que van a estar listas para poder desovar, ¿no? Eclosionar los huevitos sin hacer las larvas, ¿no? De esa manera, aquí tenemos pues en este tanquecito acumulado. Las larvitas cuando están ahí las vemos, hagamos una muestrita y la llevamos al microscopio. Observar básicamente, ¿no? Esta es una Zoea 1 recién eclosionada, ¿no? Recién nacida, perdón, el huevito eclosiona y la larva nace. Sus ojitos son sésiles, o sea, están pegaditos al cuerpo, ¿no? Y lo que observamos, aquí le hemos hecho un squash, son las vacuolas. Estas vacuolas grandes, se notan aquí, son vacuolas de vitelo, ¿no? Entonces nos interesa ver que la larva esté bien y que tenga abundante vacuolas de vitelo, ¿no? Lo que nos va a permitir saber de que esa larvita está fuerte y que las hembras han tenido una buena nutrición. Observar obviamente que no hayan patógenos, que no hayan protozoarios, que no hayan hongos, ¿no? ¿No? Esa es la intención de observar estas larvitas antes de colectarlas para estoqueo en los tanques de cultivo, ¿no? Pues aquí se ve la foto de la clase anterior, ¿no? El plástico justamente, la lámpara aquí, ¿no? En donde el agua va cayendo por rebose, va cayendo este tanque y aquí, ¿no? A través de esta mallita el agua pasa y por airlift retorna al otro lado y está circulando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ok, paramos el sistema, vemos que hay cantidad de larvas suficientes y con una net fina iniciamos la colecta, ¿no? Aquí se ve pues la cantidad de larvitas que se hizo en un primer pequeño arrastre y al costadito obviamente ya tenemos nuestro balde, pero ya no está, mejor dicho, con una agua que es del cultivo, que ya está en 14 de salinidad, 14 UPS de salinidad, en donde ahí directamente colocamos a las larvas, ¿no? Recordar que aquí están en este tanque de maduración las hembras están a 10 UPS, o sea, es donde nacen las larvas. O sea, de golpe las pasamos de 10 a 14 en estos baldecitos con su aireación, ¿no? Aquí estamos pasando las larvitas al balde, ¿no? Y ahí tratamos de juntar todo lo que había aquí en este tanque para ese balde, ¿no? Hacemos varios arrastres de ese tipo hasta que ya no quede nada. Y es un trabajo que hay que hacerlo bien rápido, no podemos dejar esas larvitas mucho tiempo a la intemperie, ¿no? Simplemente siempre con su agüita. Salió del agua, inmediatamente entra el otro agua. Así que listo, hecho esto, bueno, vamos a hacer un conteo. Ok, este conteo, perdón, vale aclarar, este conteo lo hacemos de este tanque. Ok, aquí hay 100 litros aproximadamente. Entonces, antes de hacer esta partecita, me disculpo, ¿no? Se sacan 3 muestras, ¿no? De esos beakers de plástico de 250, los sacamos a full, que es 300 mililitros, ¿no? Y eso lo llevamos a conteo, para obviamente saber qué es lo que hay.
Puede ser que el grueso de las larvas eclosionaron, los huevitos eclosionaron ese día, y puede ser que no me complete y al día siguiente continúe, ¿verdad? Entonces, hecho eso, se hace el conteo, ¿no? Ahí, bueno, hay diferentes formas de matar una pulga, como se dice. Entonces, aquí el conteo, nosotros hemos visto esta técnica que nos parece práctico, pero hay otros que lo echan van echándole poco a poco en una placa Petri, con una pipetita, ¿no? Con un gotero, van sacando de una en una y van contando, ¿no? Que nosotros la diluimos un poquito con agua de cultivo, ¿no? Y la vamos contando. Para esto hay que tener un buen ojo, pues, ¿no? O sea, ver bien, porque estas larvitas tienen 2 milímetros y son muy, muy claritas, vamos a decir así. Entonces, 2 milímetros se ve, ¿no? Entonces, así que por eso se hacen 3 conteos. Nadie indica el conteo que ha tenido, lo anota, y al final se juntan los 3 conteos y se observan si están muy próximos, ¿no? Si están próximos, o que se saca el promedio. Obviamente eso había en 300 mililitros, en 100 litros, ¿cuánto habrá, no? Una regla de 3 simple. Caso los conteos no coincidan, se saca otra muestra, ¿no? Un par de muestras más y se continúa. Así, los conteos que están muy abajo o muy arriba del promedio, vamos a decir, se eliminan y utilizamos por lo menos 3 conteos que estén muy próximos. Y eso nos da una idea de cuánto hay. Es obvio que hay un cierto error, pero el error relativamente es mínimo. Entonces, de esta manera es como contamos y estimamos cuántas larvitas tenemos en total en el recipiente que recibe las larvas de 300, de 100 litros. Y de ahí sí comenzamos la colecta, ¿no? Como les estaba indicando. Entonces, todas se van a juntar en un balde con con un volumen conocido. Normalmente utilizamos 12 o 14 litros, ¿no? Conocido, ¿no? Y ¿por qué? Porque ese volumen nos va a interesar. Lo tenía en 100 litros, ahora le estoy pasando a 14 litros, ¿no? Y vamos a ver por qué nos interesa. Porque de ahí es importante para la siembra. Entonces, aquí vemos el balde, ¿no? Vista arriba, esas manchitas, esos puntitos negritos, ahí son las larvitas. Entonces, lo que se hace es se le da un giro sin aireación, un giro de leve, para que toda la suciedad, restos de heces de las hembras que puedan haber pasado, larvas débiles, en fin, algunas muertas, se concentren al medio, ¿no? Hecho esto, lo que hacemos es sifonear, ¿no? Eso que ha salido, lo pasamos a un bicarcito y algunas larvitas buenas pasan, obviamente, y esas la tratamos de salvar, ¿no? De tal forma que la suciedad, todas las puertitas o las heces se queden ahí y eso descartamos. Entonces, por este trabajo, lo que normalmente hacemos nosotros al conteo original, le descontamos un 5%. ¿No? Por estas muertas heridas o las que no puedan sobrevivir en poco tiempo. Entonces les contamos un 5% aproximado, claro, no es algo exacto, pero es un porcentaje aproximado. Y esas larvitas que están todas nadando, ahí sí, como las tengo en un volumen de 14 litros, las homogeneizamos y decimos, bueno, si aquí tengo, qué sé yo, me salió, no sé, 400, no, digamos 280.000 larvas que dio el conteo. Si yo quiero colocar 100 larvas por tanque, ¿no? Si tengo 280.000 en 14 litros que tiene ese balde, ¿no? 100.000 larvas, ¿en cuántos litros estarán? ¿Cierto? Entonces, ahí sabemos el volumen de esos 14 litros que hay que sacar para sembrar un tanque con 100.000 larvas. Así que lo que se hace es con un beaker de 1 litro, ¿no? De plástico de preferencia, tratamos de trabajar con todo lo que sea de plástico en el laboratorio, porque el manejo es a veces muy rápido y tenemos temor de romper vidrios, ¿no? Es la verdad. Así que homogenizamos con el bicarcito de 1 litro, ¿no? Suavemente, obviamente suaves, son unos bebés aún, y de ahí vamos sacando la cantidad de litros que nos indica el cálculo y vamos sembrando por cada tanque, ¿no? Entonces, normalmente sembramos 100.000, pero la alimentación que se va a dar,
está estimada más o menos para entre 80 y 120 larvas por litro, o sea, sembramos 100 larvas por litro, ¿no? Si hablamos de especies nativas, que aún no son domésticas como el Rosenbergi, tenemos que iniciar posiblemente con una densidad similar y conforme va avanzando el cultivo, tendríamos que desdoblarlas, porque ya que son salvajes, son muy caníbales y hay que reducir las densidades para estos animalitos y mantenerlos siempre bien alimentados. A veces en los salvajes, por más bien alimentados que estén, ¿no? Su propia naturaleza es agarrar al compañero que está al costado, ¿no? De ahí que la importancia de la domesticación, de ir seleccionando fenotípicamente los organismos más dóciles, ¿no? Ese es un trabajo que definitivamente influencia en la genética y es un trabajo que demora mucho tiempo, posiblemente 3 a 5 años, ¿no? De ahí que el trabajo que se tiene que comenzar con las especies nativas es ya, ¿no? Algunos ya comenzaron, pero básicamente tratan de llegar, ¿no? Entonces hay que hacer el F1, el F2, el F3, posiblemente el F8 o el F10 ya esté mucho mejor, ¿no? Entonces es lo que hay que trabajar con las especies nativas. Que en este Rosenberg, obviamente, eso ya se hizo pues en los años 60, 1961, que comenzó en Malasia el doctor Lin a trabajar con esto, ¿no? Hasta más o menos el 68 ya se tenía el animal doméstico, pese a que en el año 1964 se iniciaron ya los primeros cultivos en Malasia e inclusive se llevaron hasta Hawái, ¿no? Entonces hay toda una historia que, bueno, ya habrá un buen momento simpático para contar toda la historia de este animalito, que está todo reportado. La nutrición es fundamental, ¿ya? Sabemos que son 4 días más o menos, 3, 4 días que va a estar con el vitelo estas larvas, ¿no? Aquí tenemos una foto en donde se está sembrando, ¿no? Está de aquí arriba, donde está mi puntero. Ok, aquí está, ¿no? Se está sembrando, se va agitando aquí y se va echando la cantidad de litros que indica. En este caso el tanque está con aireación, pero todo el sistema, vamos a hablar que nosotros trabajamos con un sistema de recirculación, tenemos que aprovechar al máximo el agua, ¿no? Como dice mi amigo Pepe Chirinos, una gotita en el suelo la recogemos, hay que aprovechar al máximo, ¿no? Entonces, el sistema de recirculación en este caso está cerrado, parado. A la hora que sembramos las larvas, aquí vemos el laboratorio con todos los tanques sembrados, pero no sembrados en un solo tiempo. Vamos a decir, estas primeras se siembran en el día 1 y 15 días después se siembran estas, ¿no? Estas de aquí. Entonces, a cada 15 días estamos colectando un lote, vamos a decir así. Entonces, como ven, al inicio no se conecta el filtro biológico. Eh, ¿Por qué? Porque las larvitas son muy frágiles. En el sistema de recirculación, en el sistema de filtro biológico, estos tanquecitos azules son nuestros filtros biológicos artesanales, ¿no? Y esta estructura es la que jala, el filtro que jala las larvas. Entonces, como son muy pequeñas, esta succión podría pegar las larvas en la tela del filtro y ellas podrían pasar en cuadraditos, vamos a decir, ¿no? O sea, la presión puede ser muy fuerte para ellos. Entonces esperamos que por más que bajemos el ciclo el sistema de flujo, es un poco delicadas estas larvas en un inicio. Así que le damos unos 4 días antes de abrir el sistema. Y la verdad, en esos 4 días la producción de amonio o la suciedad que puede tener en el tanque es mínimo, ¿no? Porque estamos hablando de larvitas pues de 2 milímetros que van a ir creciendo muy lentamente, como vamos a ver en algún cuadro, ¿no? Entonces, a partir del quinto día, el quinto día mismo ya abrimos el sistema. Y en estos 4 días las alimentamos exclusivamente con nápoles de artemia, como vamos a hablar más adelante. A partir del quinto día o el cuarto día en la noche ya comenzamos a darle la ración. Y siempre la alimentamos a primera hora con la ración, porque ellos prefieren obviamente comer la artemia que la ración.
Entonces, hay que darle primero la ración para que vayan acostumbrándose a comerla, consumieron y después viene la artemia. Son estrategias que se hacen. Una vista de laboratorio, ¿no? En producción, ya con los sistemas biológicos eh, instalados, ¿no? Este es un tubo con mallas, ¿no? Dentro hay otro tubo, este es un tubo de 4 pulgadas con mallas, dentro hay un tubo de 2 pulgadas, ¿no? Con un codito que se conecta aquí, ¿no? Y por estas mangueritas, por airlift, que se mete el aire abajo, ¿no? El nivel del agua está aquí, el airlift levanta el agua y me lo trae al filtro biológico, ¿no? Vamos a hablar del filtro biológico más adelante, que en esta partecita de adelante, ¿no? Es un filtro mecánico, es una batea, ¿no? Con un perlón, ¿no? Que va a recibir las suciedades gruesas. Recordar que el filtro biológico no puede ser orgánica, no debe suciedad. El filtro biológico solo debe entrar agua limpia y cristalina, ¿no? La cual las bacterias nitrificantes se van a encargar exclusivamente de convertir ese amonio en nitrato, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos pasar partículas orgánicas, restos de alimentos, larvas muertas, exuvias, y que caigan dentro del filtro biológico, ¿no? Pueden crear camadas anaeróbicas dentro del filtro y fijarse otro tipo de bacterias, bacterias heterotróficas, que nos van a dar otro tipo de compuestos que pueden perjudicar el cultivo, ¿cierto? Inclusive patógenas pueden entrar ahí. Por eso que lo ideal es encima de cada filtro biológico, como muestra aquí, mira, aquí tenemos la tina roja. Hay un perlón, la suciedad previa del sistema de cultivo. Esto lo conectamos, como les decía, a partir del 5.º día a primeras horas de la mañana. Y se desconecta en los momentos que se le va a dar artemia, por si acaso. Porque la artemia tranquilamente puede pasar por el sistema y terminar en los perlones del filtro mecánico, del filtro que está encima del filtro biológico. Entonces, ya se calcula, las chiquitas van a demorar más o menos 3 o 4 horas en consumir la artemia, ese tiempo está cerrado, se vuelve a abrir el sistema. Cuando se le dé el alimento o la ración, ahí sí no hay problema. Hay que estar moviendo todo el tiempo ese alimento y el sistema de circulación está continuo, ¿no? Bueno, una foto aquí mostrando el filtro mecánico, ¿no? El agua que viene, aquí está la manguerita que trae por airlift, el agua cae aquí encima del perlón y la suciedad gruesa va cayendo. Me parece que ese es un video. Como ven, está en plena circulación, ¿no? Ok, como ven, en ese pequeño videíto están en plena circulación, el agua está entrando, saliendo, pero vamos a explicar ahora por qué no circula directamente entre filtro biológico y tanque. Es una estrategia que nosotros hemos tomado, de tal forma que el agua que cae al filtro biológico cae como una ducha, vamos a hablar bien de ese sistema, ¿no? Es el dry wet, ¿no? Y esa agua, en vez de retornar al tanque, se junta totalmente por las tuberías laterales y llega a un último tanque donde solo recibe el agua de cultivo. En ese tanque lo conectamos a un sistema de filtros de una micra y a un ultravioleta, ¿no? Para la desinfección. Y cualquier manejo, adicionarle magnesio, como hablamos al inicio, adicionarle calcio, en fin, se hace ahí. Subirle el pH, porque muchas veces ese pH baja por la cantidad de anhídrido carbónico de las larvas. El pH que está en 8, 8,2 va bajando, ¿no? Llega a 7,8, 7,7. Ahí le adicionamos un poquito de bicarbonato, más o menos 40 gramos por cada 1.000 litros. Sube 0,1 el pH, ¿no? Entonces se hace un cálculo, es un cálculo práctico que hemos conseguido, ¿no? Ahí valdría una estequiometría, pero bueno, es un cálculo práctico. Y de esa manera, en el último tanque hacemos todos los manejos que sean necesarios. Y de ahí una bombita, ¿no? A través de estas tuberías que se ven aquí en el suelo, ¿no? Nos retorna el agua a través de estos cañitos hacia el sistema.
¿no? Es una estrategia que hemos tomado para poder hacer un mejor manejo del agua. Y es más, vamos a ver más adelante que aquí al final tenemos un tanque grande, ¿no? Este que está aquí mostrándose, en donde tenemos también un buen volumen de agua y por dilución, ¿no? Casi la misma cantidad de agua que tenemos en cultivo lo tenemos aquí, ¿no? Con las mismas propiedades y cantidades, de tal forma que el agua ahí se va a circular, va a pasar por los filtros de una micra y eso va a hacer con que la cantidad de amonio que haya se diluya y eso hace con que las bacterias nitrificantes no trabajen tan forzadamente, llamémoslo así. Bien, dentro de las estructuras del laboratorio vamos a necesitar obviamente lo que es la estructura, equipos de bioseguridad, pediluvio, importante la entrada, una duchita o una manguera que pueda bañarnos porque se nos puede chorrear el poquito de sodio que utilizamos para limpiezas, para desinfección de los tanques cuando ya terminado el cultivo, ¿no? Los materiales que se utilizan se colocan, después de lavado, se colocan en un tanque con hipoclorito de sodio a más o menos 20 ppm, ¿no? Para desinfectarlos, ¿no? Y a veces puede haber el caso, pues, de que se nos chorrea, ¿no? Nos ensucia. Entonces, para eso es una buena agua para lavarnos, ¿no? Vestimenta. Por el calor que hace en el laboratorio, normalmente estamos con botas, ¿no? A veces un short y un polito, ¿no? Que nos caracteriza que estamos en el sector de la larvicultura. En algunos lados utilizan ¿no? Sin polito por el calor, pero se cubren con un guardapolvo blanco suave, ¿no? Porque el laboratorio en sí es muy caliente. Las temperaturas internas en el laboratorio deben estar bordeando los 35, 36 grados. Y el agua de los tanques está en 29 grados. Entonces hay mucho vapor, mucha humedad, y eso hace con que el calor sea fuerte. Hay que mojarse la cabeza a veces, ¿no? Desinfectantes, básicamente lo que utilizamos es hipoclorito de sodio. Los equipos de seguridad, es bueno tener un extintor, porque para mantener esos 29 grados constantes en el agua, no necesitamos calentadores con termostato. Y puede haber casos de que haya alguna mala conexión o algún problema y se críe un pequeño boato de incendio. Entonces los extintores son importantes. Los carteles en donde indiquen la salida, los cuidados que hay que tener. No, el sistema eléctrico, recordad que trabajamos con una agua que es salobre, ¿no? Y trabajamos con electricidad por los termostatos, ¿no? Así que es importante que haya llaves termomagnéticas que tengan la capacidad suficiente que cuando hay algún problema se desconecte el sistema eléctrico adecuadamente. Todo esto hay que entenderlo. O sea, el acuacultor no solamente es un especialista en el cultivo, sino también es un electricista, ¿no? Un electricista industrial, es un mecánico, es un carpintero, eh, en fin, ¿no? O sea, es un que se encargan del, ¿no? Gasfitero, ¿no? En fin, o sea, hay que entender de todo un poco cuando estamos dentro del sector, ¿no? Entonces, es importante entender esto. El grueso que tiene que tener el número, ¿no? Del grueso que tiene que tener los cables eléctricos, la capacidad de los termostatos, en fin, todas esas cosas son importantes tenerlas y eso las vamos aprendiendo, ¿no? Para eso a veces se hace una especialidad y se lleva pues lo que es diseño y operaciones, ¿no? De estructuras acuícolas, en donde normalmente vemos todas esas partes, ¿no? Dentro del sector de alimentación, ¿no? Vamos a tener la sala donde se prepara el alimento vivo, en este caso la artemia, los lámparas de artemia, y donde se hace el alimento, ¿no? Ahí debe haber una refrigeradora, una cocina, mallitas, telas, en fin, todo lo que se necesita para el manejo, ¿no? Los carboys, que es importante para poder hacer la eclosión de la artemia, los insumos necesarios, como lo vamos a ver, algunos reactivos, como usamos bicarbonato de sodio en el agua que se, este, se va a eclosionar los náuplios de artemia porque necesitamos que el pH esté encima de 8 para que eh, sea mejor y más adecuada la eclosión.
¿no? Y todos los materiales del caso, ¿no? En el sector administrativo es obvio, vamos a necesitar pues un pequeño escritorio para recibir a nuestros clientes, tener los archivos del caso, la parte legal, que es importante tenerla, las fichas de cultivo, porque cuando nos hacen una fiscalización, antes de ver los cultivos, el sistema nos piden documentos, ¿no? Entonces es importante tener toda la parte ordenada, su computadorita para almacenar las informaciones, planillas, en fin. Bueno, vamos a los cultivos. En la historia ha habido tres tipos de cultivos y hay algunos que están regresando, ¿no? El sistema de aguas verdes, que fue la que comenzó el doctor Fujimura en Hawái, ¿no? Que también el doctor Lin en Malasia comenzó, pero que la verdad lo perfeccionó el doctor Fujimura en Hawái. Es un sistema que utiliza clorofitas en el medio, ¿no? En el medio acuoso, de tal forma adaptadas obviamente a la salinidad del caso, ¿no? Y estas se encargan de metabolizar el amonio, ¿no? Tratar de convertirlo, obviamente, también hay bacterias nitrificantes dando vueltas pegadas en el fondo, en fin, ¿no? Que se encargan de hacer todo el proceso biológico de degradar el amonio a nitrato, y el nitrato mismo, las propias algas también lo aprovechan, ¿no? Eso es todo un proceso. Es un sistema sucio, la verdad, porque siempre hay decantación de este material, de estas microalgas en el fondo. La aireación normalmente está a unos 5 o 7 centímetros del fondo para no levantar esa suciedad que va a acabar con todo. Y su supervivencia es relativamente baja, ¿no? Al inicio estaban felices con un 20% de sobrevivencia, pues era lo máximo, ¿no? Y en este sistema se llega más o menos a eso, 20, 30%, aunque este, hay algunas tendencias de ir mejorando estos sistemas actualmente. El sistema de aguas claras abiertas, que fueron los franceses, ¿no? Aquacop, en, en una de sus instalaciones que la determinó, que superó el sistema de aguas verdes, en donde la supervivencia llegaba pues a un 50%, ¿no? Entonces, aguas claras abiertas, es decir, todos los días recambiaban más o menos entre el 50 y 70% del volumen del tanque con un agua nueva. Es decir, tenían un reservorio, en donde en ese reservorio tenían el agua ya preparada en la temperatura que debería estar, ¿no? 28, 29, 30 grados, ¿no? Entonces simplemente bajaban, concentraban las larvas, ¿no? Con un sistema de filtro, y de ahí, de una manera no brusca, suave, pero rápida, subían el nivel del agua, ¿no? Esto para caso de estar cerca del litoral, en donde hay cantidades de agua de mar que se puede utilizar en la mezcla. Sin embargo, esto se notó de que habían picos, o sea, después del recambio de agua, el nivel de amonio subía, ¿no? En ppm, y cuando venía el recambio, ¡blum!, bajaba bruscamente, ¿no? Un 70%. Y de ahí en el recurso del día nuevamente volvía a subir. Entonces, esas alteraciones estresaban mucho las larvas. Y se estimó de que aunque era funcional si habían las condiciones, la supervivencia por el caso de estresar mucho a las larvas, concentrarlas por lo menos una media hora más o menos ¿no? En un 25% del volumen, después subirlas y el amonio que subía y todo este asunto, no le da ni tiempo a dar tal vez ni siquiera nitrito, pero el amonio se alteraba, ¿no? La supervivencia no iba. Y así vino pues el sistema de aguas claras cerrado, ¿no? En que se dividió en dos tipos, el dinámico y el estático, ¿no? El dinámico es aquel en donde el filtro biológico está conectado directamente al sistema de cultivo, ¿no? O como en nuestro caso también, que va a otro tanque, pero ahí retorna, o sea, está circulando totalmente el sistema, ¿no? Y el estático también usa filtración biológica, sin embargo, tiene estructuras aparte, en donde es como un sistema abierto, en donde se hace un recambio del agua, solo que esa agua viene de un filtro biológico, se llena, ¿no? Y esa agua que se sacó está en otro filtro biológico, esperando para el día siguiente ser utilizado. O sea, hay dos grandes filtros biológicos que se encargan de ir tratando esa agua en 24 horas, ¿no? Y al día siguiente se hace el recambio igual que un sistema abierto. Entonces, ese es el estático, ¿no? Entonces, son los sistemas. Nosotros particularmente utilizamos el sistema de aguas claras cerradas con un filtro biológico en la parte dinámica.
Bien, algunos aspectos básicos en la larvicultura. La aireación es continua, tiene que venir de un blower. Nosotros utilizamos un blower de un HP, ¿no? Trifásico, ¿no? Que originalmente son monofásicos, lo mandamos a hacer trifásico porque le da más potencia y el consumo eléctrico es menor, ¿no? Entonces ese blower de un HP nos rinde tranquilamente para 8 tanques en producción. A veces hay que regularlos, ¿no? Por eso a veces hacemos 4 tanques una vez y 4 tanques después, en donde el aire al inicio está bastante fuerte y después va reduciendo un poquito, ¿no? Porque también lo ideal es trabajar con 6 tanques para un blower de un HP, pero en fin, en vista de las circunstancias, a nosotros no funciona, ¿no? Hay que usar piedras difusoras. Lo ideal es utilizar las piedras difusoras grandes, ¿no? Porque ellas tienen un peso y a la hora que se le pone la manguerita, se va al fondo. Hay que utilizar 4, 5, como indica ahí, ¿no? Va a depender, porque nosotros utilizamos 4 equitativamente distantes. Hay algunos que utilizan solo una al medio, ¿no? Y hay otros que utilizan las 4 y una al medio, ¿no? Entonces, eso va a depender porque la piedra difusora no solamente nos va a ayudar a que ese 20% de oxígeno que hay en el agua, ¿no? Se difunda, que hay en el aire, perdón, se difunda en el agua, sino que también nos va a hacer un movimiento dentro del agua en donde los alimentos están levantándose y las larvas y las larvitas están dispersas en todo el medio, ¿no? No se concentran, porque si la dejamos medio paradito, con la mayor incidencia de luz que pueda haber en un lado, las larvas se van a ese lado. Entonces, lo ideal es mantenerlas, ¿no? El oxígeno ni lo medimos porque obviamente está saturado, ¿no? El oxímetro lo utilizamos más para campo, pero cuando hemos hecho las pruebas para ver cómo está el oxígeno, siempre estamos en saturación, encima de saturación, ¿no? Y con en más o menos 7,5, 7,8 ppm. Entonces, no hay problema, ¿no? No es una exigencia si es que hay un blower que esté inyectando aire, el 20% del aire es, 22% del aire es oxígeno, ¿no? Entonces, nos garantiza que está entrando oxígeno al sistema, ¿no? Entonces, el oxímetro más lo reservamos para la área de campo. El pH debe ser alcalino, ¿no? Lo ideal es trabajar en un promedio de 8, 8, 8,2. Entonces, cuando ya nos va bajando, le ponemos bicarbonato para subirle. Porque lo que acidifica básicamente es la presencia de anhidrido carbónico. Conforme las larvas van creciendo, su proceso de respiración normal, igual que nosotros, ¿no? Liberan anhídrido carbónico. Una parte se va al ambiente y otra parte pues, acidifica el medio en sí, ¿no? Las cargas de compuestos nitrogenados bajísimas, eso nos ayuda el filtro biológico, el fotoperiodo natural, que también alguien ya me preguntó esto, ¿no? Los tanques de preferencia circulares para que no hayan depósitos en esquinas, puede ser de fondo plano o levemente cónico, ahí necesitarían colocarle patitas, ¿no? El color de los tanques internos debe ser oscuro. Yo prefiero el negro, algunos hacen con azul oscuro o verde oscuro. Ya hay trabajos publicados al respecto sobre el efecto de la coloración en la sobrevivencia de las larvas, ¿no? Aquí se trata de imitar un poco el ambiente natural de ellos, los estuarios, en donde son oscuros, ¿no? Hay una mezcla de agua de mar con agua dulce, levanta el fondo, entonces hay mucho sedimento, mucha partícula y es un ambiente oscuro. Y definitivamente por datos de investigación se sabe que el color oscuro es más favorable para el desarrollo de las larvas. Posiblemente ellas por diferencia consigan ver mejor el alimento. Para nosotros es fantástico porque conseguimos ver qué hay en el fondo, ¿no? Los residuos son más claros, ¿no? Y esto es importante, la columna de agua que no pase de 90 centímetros. ¿Ya? Nosotros trabajamos con 70 centímetros. Encima de 90, cada vez que se va aumentando la columna de agua, el tirante, ¿no? La supervivencia va reduciéndose. O sea, hay un efecto presión encima de las larvas en este caso. Bien, aquí solo una comparación rápida. Como hablamos, las vacuolas del vitelo son bastante grandes, ¿no? Y conforme va desarrollando el hepatopáncreas, estas vacuolas van desapareciendo, ¿no? Y ya la larvita tiene que alimentarse,
Entonces, ese hepatopáncreas se encarga de todo el proceso de la digestión y cuando en una larva mayor, esta es una larva ya en estadio 9 más o menos, ¿no? Vemos que en el hepatopáncreas ya no está enzima, sino en el hepatopáncreas las vacuolas son muy pequeñas, son vacuolas de reserva. Es decir, esta larva está súper bien alimentada, esta parte oscura adelante es el estómago, ¿no? Está súper llena y aquí el hepatopáncreas. Entonces hay vacuolas de reserva. Vamos a ver que hay varias células que se encargan de todo este proceso, ¿no? Unas, todos los nutrientes lo vuelven a reformar, mejor dicho, y lo pasan a la hemolinfa de tal forma que las lipoproteínas y la glucosa van a circular por la hemolinfa hasta el último pelito del cuerpo. Y eso es para el metabolismo basal. Sin embargo, cuando ya cumplió con el metabolismo basal, tiene que ir a cumplir con el metabolismo ya de producción, es decir, tejidos nuevos, estructuras nuevas, y lo que ya no va a utilizar lo almacena como vacuolas en el hepatopáncreas, vacuolas muy pequeñas, diferentes a las vacuolas del vitelo. Y cuando el organismo lo necesita, lo va a jalar de ahí. Vemos que después de una muda hay muy pocas vacuolas, ¿no? Porque ha utilizado y la muda implica un gasto energético muy fuerte, ¿no? Aquí están los 11 estadios larvales, fotos tomadas por nuestro microscopio, también hay en la literatura, ¿no? La zoea 1 con ojos sésiles, la zoea 2 con los ojitos ya pedunculados, aquí aparece el pedúnculo ocular, en donde está pues el complejo órgano X, glándula del seno, ¿no? Donde se van a producir 11 tipos de hormonas diferentes, perdón, 8 tipos de hormonas diferentes con 11 a 12 funciones fisiológicas diferentes, ¿no? Y eso se va a mantener durante todo el proceso, ¿no? La zoea 3 ya vamos a ver que le aparecen los urópodos, ¿no? Estas aletitas laterales. Antes el telson, que es esta parte final en forma triangular, no tiene los urópodos, ¿no? En la zoea 4 le aparece una espinita aquí en el dorso, que es la espina hepática. La zoea 5 se observa porque el telson, que aquí era triangular, ahora es rectangular totalmente. Y los urópodos están mucho más desarrollados. En zoea 6 vamos a ver estas tetitas chiquitas aquí, que es el inicio de los pleópodos, las estructuras natatorias, ¿no? Ese es en las 6. En las 7 están más desarrolladas y ya birramadas, o sea, cada una se abre en dos, ¿no? El exopodito y el endopodito del periópodo, ¿no? En la zoea 8 vamos a ver que estos periópodos están mucho más desarrollados y comienzan a aparecer algunas cerditas. En la 9, esas cerditas ya son un montón, ¿ya? Y eso la caracteriza. En la 8 hay 2, 3 cerditas por ahí, en la 9 está todo lleno de cerditas, ¿no? La zoea 10 se caracteriza porque en el rostrum, si bien aquí no se ve bien, ya aparecen algunos levantamientos, ¿no? El rostrum es la punta que tienen hacia adelante, ¿no? Y aparecen unos levantamientos indicando que quieren aparecer algunas espinitas en la parte superior del rostrum, ¿no? Es la parte delantera, esa punta, eso con que lo que nos hinca. Y en la 11, aquí está el rostrum, ¿no? Ya está lleno de espinitas todo, arriba y unas cuantitas abajo. Entonces, y la poslarva, en este caso todas estas son plantónicas. Cuando ya son bentónicas, ya pasaron a poslarva, ¿no? Es un proceso de metamorfosis en donde hay una cierta mortalidad porque es un gasto energético muy grande y este rostro lo vamos a ver que no solamente tiene muchas espinas arriba, sino abajo también. ¿Okay? Aquí vemos pues una comparación, ¿no? Entre lo que es la poslarva y lo que es el precriado, ¿no? O sea, esto sacamos del laboratorio, le damos un tiempo de más o menos 30 días y tenemos este animalito aquí a la derecha. Ambas están en condiciones de venderse y va a depender mucho de la distancia a quién le vamos a vender, ¿no? En nuestro país es el único lugar, la verdad, que yo conozca, que yo sepa, que se venden prejuveniles o precriados. En todas partes del mundo
se vende la poslarva. Y es el comprador que se encarga de hacer una nursery o versario o una precría para llevar a este tamaño y de este tamaño sembrar. O sea, gasta un mes en eso. Ya no son 4 meses, no son 5 meses. Nosotros como empresa y la mayoría que lo hacemos, ¿no? No sé, el cliente prácticamente nos ha empujado a hacer este producto, en donde, claro, a nosotros nos cuesta un poco más, por eso que se vende más caro, ¿no? Pero al cliente le economiza un mes, por lo menos en la producción, ¿no? Y, claro, al ser de tamaño más grande, el transporte es más difícil, ¿no? Menos densidad, no se puede mandar muy lejos, ¿no? O no pueden estar con 30 días, sino con 15 o 20 días para hacer un viaje un poco más largo, ¿no? Ya no están tan grandes, están todavía un poco más chicas, pero están obviamente mucho más grandes que estas, ¿no? Entonces, son los detalles que hay y nosotros como productores de semilla también, ¿no? Tenemos que hacer lo que el cliente pide, ¿no? De preferencia. Aunque tratamos de exigirle que la poblar es mejor, pero bueno, ahí va. Bien, la nutrición de largos es un aspecto fundamental e importante. Bueno, aquí están los apéndices bucales, la boca, el esófago, el estómago, hepatopáncreas e intestino. Es interesante mencionar que, bueno, en la boca, como les decía, es con mandíbulas, ellos van a roer el alimento, van a ingerirlo, pasan por un esófago corto y entra en un estómago. El estómago está dividido en dos cámaras, la verdad, ¿no? El gástrico y el pilórico. Entonces, en el gástrico hay lo que se le llama el molino gástrico que va triturando el alimento, ¿no? Eso varía con algunas especies, algunas son calcáreas, otras son de musculosas, ¿no? Muy fuertes, y otros ingieren granitos de arena que les sirven para ayudar a moler el alimento. Así que este alimento molido pasa por un filtrito, ¿no? Que son varios cilios muy pegaditos y entran al estómago pilórico. Ahí, aquel que está muy grandecito puede regresar al estómago gástrico, pero lo que está bien finito pasa hacia el hepatopáncreas. Y si no llega a pasar por los filtros hacia el hepatopáncreas, se dirige al intestino, ¿no? Entonces, del estómago va directo al intestino o va al hepatopáncreas. Lo más finito entra al hepatopáncreas. Y en el hepatopáncreas, que la verdad no es ni un hígado ni un páncreas, es una estructura específica, es una glándula digestiva, ahí se va a hacer la digestión enzimática. Se va a producir las enzimas del caso, ¿no? Se va a acumular como reserva o va a ir a la hemolinfa para circular, ¿no? Entonces, ahí se llega a hacer todo lo que es la digestión enzimática hasta llegar a lo mínimo, que es aminoácidos o dipéptidos, ¿no? A lípidos básicos, glicerol, ¿no? Ácidos grasos, glicerol, vamos a tener glucosa, la glucosa prácticamente pasa directo, ¿no? Entonces vamos a tener lo mínimo necesario que el organismo de nuestras larvitas y los adultos eh, a reaccionar de tal forma que a hacer los compuestos que el organismo necesita, ¿no? En este caso los va a llevar también para lo que es pues la gluconeogénesis, en fin, todos los procesos del caso, ¿no? Los aminoácidos van a entrar, muchos de esos aminoácidos van a entrar directamente para hacer estructuras y otros van a entrar al ciclo de Krebs, ¿no? Dentro del asunto, porque son omnívoros, también utilizan un poco de proteínas para hacer energía, pero el grueso que la utilizan es para hacer de las proteínas, para hacer estructuras, ¿verdad? Entonces, la glucosa también, ¿no? A través del ciclo de Krebs, a través de este acetilcodecima y la energía del caso. Entonces, la alimentación es importante y llega a este punto. Ok, a ver, avancemos. Esto es lo que pasa básicamente, ¿no? De la ración tenemos los lípidos aquí en el lado de la izquierda, proteínas, carbohidratos, carotenos, todo esto, ¿no? Entra al estómago pilórico y del estómago pilórico, los más finitos, a la luz del hepatopáncreas. Ahí se van a secretar las enzimas, ¿no? Hay las células B también que se encargan de hacer eh, mm, precursores de enzimas, ¿no? Y se van a ir liberando, pues, ¿dónde está mi puntero? Las lipasas, esterasas, dipéptidos, polipeptidasas, ¿no? En fin, todo lo que se necesita, todas las enzimas que se necesita, ¿no? Para producir lo básico, que son ácidos grasos,
monoglicéridos, diglicéridos, fosfoglicéridos, glicerol, péptidos, ¿no? Dos aminoácidos, glucosa, fructosa, ¿no? Que van a ir directamente a la célula M, y en la célula M se van a reestructurar para liberar al medio, a la hemolinfa, lipoproteínas o glucosa, ¿no? Básicamente para el metabolismo del organismo. Y lo que ya no necesita o ya hay suficientes cantidades pasa a la célula R, en donde se van a reestructurar nuevamente y formar esto que está aquí, que estoy marcando, son las vacuolas que se van a ir formando con los nutrientes, ¿no? Cuando la hembrita está grande, estamos hablando de larvas, pero me salto un poquito a la parte de reproductores. De aquí, la hembrita va a jalar para sus ovarios para ir formando la parte de la vitelogénesis 1. Pero esa es otra historia. En el caso de las larvas, ellos acumulan como vacuolas muy chiquitas, como vimos en la foto. Y en el caso de las raciones, ¿no? Porque es importante, todo alimento tiene que tener este cuadro aquí, ¿no? Necesita carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿no? No recuerdo qué decía aquí, a ver, vitaminas, ¿no? Colesterol, lecitina y minerales, ¿no? Entonces, todo esto de aquí se reestructura, ¿no? Carotenos, bueno, se reestructuran, se hacen, perdón, se tiene que conocer, esto es lo básico que necesitamos para poder alimentar una larva. Es verdad que para larvas de Macrobrachium poco o nada se ha hecho en relación a su fisiología digestiva. Entonces, mucho de estas informaciones lo sacamos de lo que se ha hecho para camarón marino o para el Lithopenes banamei o langostino para nosotros, ¿no? En Perú. Entonces, mucha información se ha sacado de ahí. Hay algunas informaciones que sí hay para Rosenberg en relación a niveles de colesterol, niveles de proteína, en fin, pero todo esto se tiene que juntar, eh, balancear, encontrar los insumos del caso para balancearlos, para hacer el alimento, ¿no? En donde el alimento tiene que tener los nutrientes, el atractivo, porque si no, los animales comerían una piedra o un grano de arena, entonces tiene que tener el atractivo, ¿no? Muchas veces utilizamos betaína para eso. Tiene que tener palatabilidad, porque no solamente es el olor, sino también el sabor. Hemos visto casos que agarran el alimento porque tiene buen olor, pero a la hora que lo meten a la boca lo sueltan, porque no les gusta, no tiene el sabor adecuado. El tamaño respectivo, que es un octavo del tamaño de la larva, eso ya está más que revisto, ¿no? La estabilidad en el agua tiene que mantenerse, no puede deshacerse porque malograría la calidad del agua, y tampoco podemos utilizar insumos que sean muy solubles o que tengan gran solubilidad en el agua, porque a la hora que hagamos el alimento se va a perder. Este es el caso básicamente de los que utilizan leche, ¿no? Leche en polvo o algún tipo de, ¿no? En el alimento, o sea, cero, prohibido utilizar, ¿no? Primero porque las larvas no tienen lactasa para desdoblar la lactosa que tiene el grueso, ¿no? De la leche, y la caseína es apenas un 4%, o sea, puedo utilizar otro tipo de proteína. Los aditivos del caso que hay que utilizar, estabilizantes, en fin, para hacer una ración micronizada. ¿Qué significa micronizada? Particulada al tamaño que la larva necesita. Recuerden que es un octavo, ¿no? Si la larva tiene un tamaño X, qué sé yo, eh, 4, 5, 7 milímetros, un octavo de eso debe ser la partícula la cual se va a alimentar. A ver. Uy, se colgó, creo. ¿Qué pasa? No, se está viendo la pantalla. Sí, pero está en ración, ¿verdad? Sí, está en reacción, así es. Sí, es que no me pasa. Ah, a ver. No pasa, perdón. Un Está en segundo el voy a... esquema donde reacción está en medio. Sí, sí, algo está pasando porque no me está... un segundito, por favor. Ya, ahora sí está avanzando. ¿Sí? Sí, Ya, ahora se ve. alimentación de Alimentación larvas. de larvas, ¿verdad? Así es, así es, así es. Donde hay un cuadrito de Nautilus al lado derecho superior.
Sí, ajá, una Bien, no foto. sé, se me colgó aquí por algún motivo. Bien, entonces dentro de la alimentación de larvas ya hablamos, ya dijimos que las larvas nacen en zoea, van a pasar todo su ciclo de larva en zoea hasta llegar a poslarva, ¿no? Y son omnívoros con tendencia carnívora. Entonces, dos tipos de alimento. El alimento vivo, que es la artemia, aquí tiene que ser el nauplio en Istar 1. Esto es fundamental. La boca y el ano tienen que estar cerrados. Es decir, para la larva es importante consumir el vitelo del nauplio. ¿Ya? Entonces es importante calcular el tiempo en que hay la eclosión de la larva, del nauplio de artemia, ¿no? Y que el porcentaje más alto se encuentra en nauplio en estas condiciones, porque siempre va a haber un porcentaje que va a estar ya en metanauplio y abrir la boca y el ano, y otros van a estar todavía en huevo en forma de paraguas, ¿no? Que aún va a salir, pero tenemos que encontrar el tiempo y el punto en que el horario esté justamente en donde la mayoría está en núcleos de artemia en instar 1. Y cada marca de artemia, cada calidad dentro de la marca, porque tenemos la A, la B, la C, o la de 90, bueno, 95 no usamos, 90, 80, 75% de eclosión, tiene un protocolo diferente. Y cada marca es diferente, o sea, hay que encontrar un protocolo para cada una. Y dentro de la práctica, bueno, nosotros ya más o menos sabemos quién es quién, ¿no? Pero ahí va. La cantidad de nauplios que se utiliza normalmente son 3 nauplios eh, por mililitro, ¿no? Que se le da 2 o 3 veces por día, ¿no? Aproximadamente 30 nauplios por largo. Entonces, a ver, cuando a veces hacemos ese cálculo, muchas veces decimos, bueno, ok, ¿cuántas larvas tenemos? Son 30 nauplius que tienen que comer por día aproximadamente. Entonces, vamos a hacer, ok, 2 alimentaciones, 15 en la mañana y 15 en la tarde, ¿no? O 3 alimentaciones, 10 en la mañana, 10 al mediodía y 10 en la tarde, ¿no? O sea, eso va a depender del laboratorio del manejo. Entonces, ¿cómo sabemos la verdad también cuánto le vamos a dar? Y eso justamente va a depender de los conteos que hagamos con la artemia, ¿no? Cuando llega la artemia, hay que, bueno, hay que hacer un trabajo previo, la verdad, ¿no? Una cantidad exacta en un volumen, lo ponemos a eclosionar, las sacamos todas y las ponemos en un volumen exacto. Y de ahí se hace el conteo, ¿no? Si yo pongo, por decirte, 5 gramos, ¿no? Hago el conteo que hay por mililitro, de ahí lo estimo el volumen donde está, por eso que es un volumen conocido, y ahí esa cantidad de animalitos lo divido entre los 5 gramos. Entonces me da un indicativo de cuántos quistes he necesitado para tener esa cantidad de artemia, ¿no? Entonces, es la manera como lo calculamos, ¿no? De esa manera, por ejemplo, una artemia, un gramo de artemia tiene aproximadamente 280.000 quistes, ¿no? Y de esos quistes, si es una artemia de 90%, vamos a tener más o menos 240.000 nauplios que eclosionan de esos 280.000 quistes, ¿no? Ese es el 90%, ¿no? Eso es lo que está en teoría lo que debería ser, pero ni siempre es eso, porque tenemos errores a la hora que colocamos algunos quistecitos descapsulados o no, se quedan pegados arriba, otros se van al fondo, algunos no eclosionan, en fin. Entonces, en la práctica nosotros, no, nosotros hemos estimado que en una artemia que tiene 280.000 quistes por gramo, nosotros conseguimos más o menos 230 a 234.000 nauplios, ¿no? Cuando la marca es buena, ¿no? Cuando la marca es buena, ¿no? Y desgraciadamente las marcas buenas son las importadas. Pese a que en nuestro país se produce artemia, lo venden un poco más barato, pero la eficiencia de eclosión es mucho menor que la importada. Entonces a veces nos termina costando muy caro lo nacional, desgraciadamente. Bueno, hay que descapsularlo. Nosotros pasamos por el proceso de descapsulación y la descapsulación tiene una finalidad, ¿no? El corio, que es la parte externa del quiste, es muy grueso. El embrión está al medio.
Entonces, cuando el embrión desarrolla y trata de nacer, salir, eclosionar, eso es por presión interna, porque no tiene ningún ganchito, ninguna patita que ayude. Entonces crea una dextrina que hidrata e hincha, mejor dicho, al quiste por dentro y este revienta. Acá. Y este revienta, ¿no? Entonces, el gasto energético que tiene para romper esto es muy grande. Y ese vitelo, que es fundamental para nuestras larvitas, lo consume muy rápido. Entonces nos queda un núcleo de artemia con una nadita de vitelo que la verdad no me interesa. Entonces, por eso que hacemos la descapsulación. En el proceso de descapsulación con el hipoclorito de sodio se disuelve prácticamente toda esa camada gruesa, ¿no? Y nos deja prácticamente expuesto la, la membrana embrionaria, que es ya de un color anaranjado, ¿no? Con el embrión internamente, ¿no? Entonces, para romper esa camadita es casi nada. Esto hace con que el náupleo de artemia tenga una cantidad enorme de vitelo internamente, que es lo que me interesa justamente para que mis larvitas de camarón coman. Si no, no vale, no me sirve. Querer rellenarlas, hacer todo el trabajo externo después con otros compuestos en un metanáupleo, en fin, es un trabajo a más y no lo necesita, la verdad, no lo necesita. El náupleo de artemia en su vitelo tiene todo lo que la larva necesita para poder sobrevivir bien. ¿Ok? Y el alimento inerte o la ración, que es la otra parte que la tenemos que también que balancear, ¿no? ¿En qué nos basamos en el balanceo que debe tener? Primeramente, en lo que conocemos de las enzimas digestivas. En segundo lugar, eh, qué es lo que normalmente te gusta o hay referencias en las bibliografías, qué es lo que consumen en su medio natural las larvas, ¿no? Y cuál es si lo consumen es porque les gusta, ¿no? Entonces, ¿cuál es los nutrientes que tiene ese alimento? También nos sirven de referencia. Y otra referencia que tenemos es a la hora de hacer un análisis bromatológico de la larva, diferentes estadios, qué es lo que nos bota, ¿no? Entonces, esas tres informaciones se juntan y tratamos de encontrar los insumos que cubran esos niveles. Por eso es una ración balanceada, ¿no? Esto hace con que nuestra proteína bruta esté entre 55 y 60. La verdad, nosotros hemos conseguido llegar a 53% de proteína. Hemos tratado de llegar más, pero no vamos. En ácidos grasos también, lo importantísimo son los omega 3 y los omega 6, o sea, el dodecahexanoico y el eicosapentanoico, ¿no? Que es 20 y 23 carbonos dentro de la cadena, ¿no? Con dobles enlaces que tiene el ácido graso, ¿no? Y lo ideal es que el alimento esté pues entre 20 y 25% más o menos de nutrientes, porque al ser un bebé, ¿no? La larvita está creciendo, es un bebé, ¿no? Necesita formar estructura. Su gasto energético es enorme, su crecimiento de un día para otro es enorme. Entonces necesita alimentos de buena calidad y en ambientes totalmente limpios, ¿no? El colesterol de un 5 a 1%, y eso nos lo da la yema de huevo normalmente, ¿no? Porque el colesterol es un precursor de la hormona de muda. Entonces, si no hay colesterol, no hay hormona de muda. Si no hay hormona de muda, no hay muda. Y si no hay muda, no hay crecimiento, ¿no? Entonces, todos esos detalles hay que verlos. También la parte de la fisiología es fundamental, ¿no? Y el alimento lo ofrecemos entre 1 y 2 horas todos los días, independiente de la artemia. Si le toca la artemia, ok, en ese horario no se le da el alimento, pero al siguiente, ¿hay todavía artemia en el tanque? No importa, dale el alimento, ¿no? Y siempre hay que estar cuidando y controlando. Este es un esquema práctico de cómo hacemos la descapsulación de artemia, ¿no? Comenzamos con por la izquierda superior, una botellita de refrigerante, de gaseosa, lo ponemos al revés, la verdad, esta tapita que nos sirve como o sea, es que está cortado, ¿no? Entonces lo ponemos al revés y nos queda como un embudo. Aquí entra una aireación. El núcleo de artemia, el quiste de artemia, perdón, ha sido pesado previamente, ¿no? Y después, en este caso, está siendo hidratado, más o menos 1 hora, y después de la hidratación viene el proceso de la descapsulación, que aquí está descapsulando
con aireación fuerte, ¿no? A un pH relativamente elevado, le adicionamos un poco de bicarbonato, ¿no? Y comienza a mover el aire de tal manera que cuando vemos el cambio de coloración, ya inmediatamente podemos pasar a lavarlo. Lo lavamos para retirar, claro, la descapsulación se hace con hipoclorito de sodio más o menos al 5%, o sea, el hipoclorito de sodio comercial. Para nuestro caso se llama lejía, ¿no? Y hay lejías y lejías, marcas y marcas. Entonces, en el mercado encontramos desde 3.5% hasta 5.5%. Nosotros preferimos utilizar el más alto, ¿no? Porque la eficiencia es mucho mejor. Entonces hay que lavarlo para sacar todo el exceso, ¿no? ¿No? Después, esta es una mallita de 100 micras, ¿no? La juntamos aquí, puede ser una bolsita también, y la colocamos en nuestras incubadoras, que no ven que no es otra cosa sino botellas invertidas, ¿no? Cortadas aquí en la parte posterior. Ahí va, se marca la hora y el día para saber en qué momento hay que sacarla. Siempre una luz de fondo. Hablar de artemia ya es otro mundo también, ¿no? Porque hay toda una fisiología, todo un proceso, toda una técnica de la eclosión, ¿no? Al día siguiente, lo que hacemos después de las horas que hemos visto que ya hay, las colectamos. Aquí está el carboy que está saliendo, ¿no? Las colectamos igual en una mallita de 100 micras. Aquí está hermoso el color, ¿no? Lo sacamos, lo lavamos muy bien, porque les decía que para eclosionar han formado una dextrina que de cualquier forma hincha el quiste, y como solo va a romper la membranita, aún así se forma esa dextrina. Esa dextrina, como es dulce, es, ¿cómo le digo? Es un medio ideal para el desarrollo de bacterias. Y las que más les gusta entrar ahí son las vibrios, las bacterias vibrios, que son una desgracia para el cultivo. Entonces, por eso hay que lavarlo muy bien con agua dulce, ¿ya? El Nauplicito de Artemia va a soportar tranquilo. Se lava bien y después se coloca en un baldecito con agua del cultivo a un volumen conocido, ¿no? Entonces, esto aquí se saca y se va distribuyendo a los tanques, ¿no? Entonces, como se sabe cuántos gramos se ha eclosionado, se tiene una idea de cuántos nauplus hay, entonces se va distribuyendo. ¿Ok? Esta es una tablita en donde hasta 50 gramos utilizamos la descapsulación para Rosenberg. Cuando se trata de camarón marino o el langostino Litopenos banamei, esto puede llegar hasta 3 kilos o 2 kilos que se hacen por vez o se separa de kilo en kilo, pero la técnica ya es un poco diferente, ¿ya? De aquí le hemos sacado, ¿no? También la tenemos para camarón marino, pero esta le hemos sacado específicamente para Roseberg. Entonces, hay que hidratarlos, más o menos aquí en la segunda columna. La primera es la cantidad de quistes que hay que pesar. La segunda columna, la cantidad de aguas en que hay que hidratarlas por lo menos una hora, no pasar de 2 horas, ¿ok? Ni menos de 45 minutos. O sea, una hora, hora y 15 más o menos es lo ideal que hay que hidratar. Hay que adicionarle el hipoclorito de sodio, ¿no? A 5.5%, ¿no? La cantidad, según la cantidad de gramos. Eh, y este es el proceso de la descapsulación hasta aquí. Aquí hay que darle, y hay que estar muy en ojo a la hora de echarle el hipoclorito de sodio. Tiene que estar con la aireación ya lista o con un sistema que lo mueva, lo agite para que todos los quistes entran en contacto de forma homogénea con el hipoclorito y, en fin, bueno, hay el cambio de color, ¿no? Hecho eso, se lava como vimos en la foto, se bota todo el hipoclorito que haya, lo olemos para que ya no haya el olor y lo ponemos en el agua con carboy, en un carboy, esos que hemos visto, que son las botellas invertidas, en agua salada, ¿no? La salinidad, se utiliza sal gruesa en este caso. No voy a utilizar sal que utilizo para el laboratorio. Ahí compro un saco de sal gruesa, sin yodo, ¿no? Y esa la utilizo. Entonces, la cantidad de sal está en la última columna y esto equivale a más o menos 24 unidades prácticas de salinidad que tiene que tener el punto de eclosión. Estamos hablando de 24 gramos por litro para que la artemia eclosione.
Ese es el punto, aproximadamente el punto isosmótico, ¿no? En donde el núcleo de artemio al nacer no va a gastar energía, como dije a un inicio, para poder mantener o agua o, o expulsar agua, dependiendo la concentración. Hay muchos que dicen que la concentración del agua del mar es muy buena, otros dicen que la concentración a 18 o 20 partes por mil es mejor, pero en la práctica, para nosotros, ¿no? La salinidad ideal, y justamente hay un respaldo fisiológico al respecto, que es el punto isosmótico para el núcleo de artemio. ¿Ok? Aquí está marcado en no aquellos náuplios que están muy grandes, que ya abrieron la boca y el ano. Eso no nos interesa. Entonces buscamos el porcentaje mayor en donde los náuplios estén en este tamaño, no tan largos, ¿no? Aquí todavía no he abierto ni el ano ni la boca. Entonces todo lo que tiene aquí adelante y parte del abdomen es vitelo. Y eso es importante. Esta es buenísima, esta es buenísima, esta ya fue, esta de aquí también ya fue. Bien, vamos avanzando rapidito. Entonces, proteína bruta 55, ¿no? Lípidos 20 a 23. Todo esto, los insumos para hacer la ración, perdón, estamos hablando ya de la ración, se licúa, ¿no? Primero las partes líquidas, primero y después las harinas. Se licúa, se pone en baño María y eso nos forma como un soufflé, ¿no? Se va moviendo obviamente hasta que comience a engrosar, ¿no? Por un soufflé eso se retira, se corta en láminas y se pasa a través de una coladera, ¿no? 2 o 3 veces o coladeras con diferente granulometría, ¿no? Para que nos dé granos que sean 1/8 del tamaño de la larva aproximadamente. O sea, comenzamos, en otras palabras, con 250 micras de partícula de alimento, pasamos a 400 micras, a 700 micras, y según cómo va desarrollando la larva, lo va consumiendo. ¿Qué insumo necesitamos? Básicamente huevo de gallina, que lo encontramos en todo lado. De preferencia de corral, porque la yemita es mejor, pero bueno, huevo de gallina. Camaroncitos pelados o filete de pescado o calamar, ¿no? Unos 30 gramos más o menos. Es lo que le va a dar parte del atractivo, ¿no? Y la proteína también. Huevera de camarón si hubiera, que como nosotros cosechamos y producimos, raspamos las hueveras y las separamos, le llevamos al laboratorio congeladito, ¿no? O entonces hueveras de peces, pero que estén inmaduros, ¿ya? Que estén todavía medios amarillitos, porque el vitelo está ahí. Si vamos a utilizar uno mayor, ¿no? O huevera de camarón también anaranjada, por si acaso, porque si está marroncita, ¿no? Ya no hay una buena cantidad de vitelo, sino ese vitelo, el embrión ya lo ha consumido, sea de pescado o sea de camarón. Aceite de bacalao, de preferencia por los ácidos grasos que tiene, ¿no? Todo eso lo licuamos, ¿no? Ahí le echamos harina de pescado primer, que es más o menos 65% de proteína, y utilizamos un compuesto que utilizan para los deportistas, ¿no? Que es proteína de soya, ¿no? Que tiene un 92% de proteína de soya, ¿no? Ahí tenemos la proteína animal y la proteína vegetal, ¿no? Eso pasa por una coladera, como se indica, ¿no? Esta es una formulación más o menos rápida, ¿no? De lo que es el alimento o la ración que se hace. Entonces, como decía, se formula. No es un disparo a la luna en donde vamos a ver si funciona o porque fulano allá en las Europas me dijo que utilizaba eso. No, hay que formularlo, hay que hacerlo. Entonces aquí tenemos la cantidad en gramos más o menos que se utiliza. Esta cantidad obviamente ha salido de la formulación, ¿no? El porcentaje. Estamos hablando de proteínas, casi 53%, casi 19% de lípidos, ¿no? Nos vamos a una energía digestiva estimada de un poco más de 3.000, porque necesitan, ¿no? Los otros organismos están con 2.400 de energía digestible suficiente, pero estamos hablando de larva que necesita una energía muy, muy alta por parte de los alimentos, ¿no? Y aquí su costo, si hablamos en la última columna en dólares, ¿no? El costo de este alimento es más o menos $2.18, ¿no? Esto para el mes de mayo, aunque no ha habido grandes variaciones en las oscilaciones del dólar en nuestro país, ¿no?
Y aquí en la parte de donde dice costos, ¿dónde está mi flechita? ¿No? Aquí está el precio en soles peruanos, ¿no? No es gran cosa que se gasta, pero hay veces que se gastan 2 de estas por día, ¿no? Más o menos se hace así, se inicia con el alimento en el quinto día, ¿va? De soya 3 hasta soya 7, hasta soya 6, en donde se utilizan 250 micras, y de ahí de soya 6 hasta más adelante, hasta ya la postlarva en sí, porque se alimenta con esto, va de 400 a 700 micras aproximadamente. Repito, el tamaño de la partícula es aproximadamente 1/8 del tamaño de la larva, ¿verdad? Y que es interesante tener una relación que ya está en la bibliografía también de los tamaños de larva y peso de larva, ¿no? Esto es lo que utilizamos como insumos: harina de pescado, primer, ¿no? Proteína de soya, huevos, ¿no? Algunos pescados o camaroncitos chicos que son a veces descarte, todo licuado en baño María. Nos queda un flan aquí, algunos le llaman de flan, pero mal dicho flan, porque todo flan tiene leche, y en este caso no tiene nada de leche, ¿no? Como un soufflé, ¿no? Se corta, se tamiza, ¿no? Se le echa un poquito de agüita, ¿no? Se lava para que todo el sólido en suspensión se elimine en su mayoría y solo nos queden las partículas. ¿Okay? No puedo echar ese sólido en suspensión dentro del tanque, porque es materia orgánica que llevo al tanque, y eso nos va a dar una cantidad de protozoarios increíbles. De donde hay protozoarios hay bacterias, ¿no? Entonces estamos dando materia orgánica a nuestro tanque. Hay que reducirla al máximo, darle la partícula como tal. Corremos un poquito de patología, ¿no? Esto lo hemos publicado en un libro con el doctor Bueno de Brasil, donde se habla de patologías de Rosenberg. Bueno, y aquí un análisis presuntivo que se hace, ¿no? O sea, al microscopio y al ojo. Al ojo, la coloración de los cromatóforos, la coloración de los globos oculares, el consumo de alimento, el comportamiento natatorio, mortalidades y mudas, ¿no? Lo normal, pues ahí lo vemos, ¿no? Coloración rojita, marrón rojiza, ojitos negros, tiene que comer, nada padrón, no puede nadar en círculos ni de arriba para abajo, nada padrón, ¿no? Pocas mortalidades que se observen, algunas que saltan, otras ni siquiera se ven, ¿no? Y muchas mudas que se forman en la parte encima de la mañana. Cuando llegamos está lleno de mudas, está yendo bien. Lo normal sería que no hubieran las mudas, que hubiera muchas muertas, ¿no? Que naden en forma circular o no tengan una natación patrón, ¿no? Que los ojitos estén medios verdosos o la coloración media azul blanquecina. Eso indica que los animales están en estrés, ¿no? Y si están en estrés es porque hay algo que no está bien en el cultivo. Y al microscopio vemos los estadios larvales, obviamente, para ver si están desarrollando cronológicamente en el tiempo. El cuerpo debe estar limpio, no debe haber epibiontes o larvitas pegadas, o protozoarios pegados, perdón, ¿no? El hepatopáncreas grande y vaculado, no puede estar atrofiado. Y en las arterias del abdomen, ¿no? En la parte posterior, ¿no? Casi cerca del telson, se observa que deben haber muy pocos hemocitos circulando. Ahí se ve la arterita, ¿no? Con unas cuantas células pasando. Si hay muchos es porque hay un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Esas son las cosas que hay que observar. La foto del Sotamium, es muy común encontrarlos, pero felizmente hace muchos años que no lo vemos. Sotamium y Epistiles son protozoarios ciliados. El Vibrio Harvey, esta es una placa Petri en donde se ha hecho se ha sembrado, ¿no? Con el asa de Hess, y en la noche el Vibrio Harvey es bioluminescente. Este es el veneno en nuestro cultivo de larvas. ¿Ya? Esto lo que hace es una septicemia general. Una larva come a una infectada y esa va muriendo y la otra lo come, en fin. En 2 días o 3 días podemos perder el cultivo. Por eso que es importante evaluar y estar observando en la noche, inclusive oscuro, con una linternita. Llegamos al laboratorio, abrimos el tanque y en oscuro vemos. No hay, no hay. Y si hay, manualmente hay que irlo sacando, ¿no? Porque así podemos sacarlo manualmente cuando comienza. Pero cuando ya está ahí, ya pasamos un proceso de desinfección, uso de antibióticos y todo eso,
Y la verdad, en el cultivo no usamos nada, ¿no? Lo ideal es eso, no necesitar de ningún terapéutico que pueda ayudar o mejorar el cultivo, como algunos dicen. No se usa nada. En un laboratorio lo único que se usa es hipoclorito de sodio para la descapsulación de artemia y la desinfección de los tanques después de haber terminado los cultivos y echar un poco diluido con agua en el suelo para mantener todo limpio. Y formol que utilizamos para la desinfección de las hembras, ¿no? Después no se utiliza más nada dentro del sistema. Uno de los villanos que también tenemos es el hongo laginidio, que cuando no se ha desinfectado bien la hembra, puede llegar al tanque y también en 2 o 3 días nos acaba con todo el cultivo. Por eso que es importantísimo los cuidados que hay que tener en el laboratorio. Bien, vamos terminando la aclimatación. Como vimos, se hacen en 14 partes por mil de salinidad y lo que nosotros tenemos que hacer es ir, cuando ya llegó las larvas y las cosechamos y las mandamos las vamos a mandar al fortalecimiento, ya tenemos que ir comenzando a aclimatarlas, ¿no? A bajar la salinidad porque son de agua dulce. Entonces, de 14 tenemos que bajarla a 0, ¿no? Y vamos a ver después de 0 en el salinómetro, continuar bajando a través del conductivímetro. Entonces, directo, de 14 lo mandamos a 10. Y vamos bajando de 4 en 4 puntos por día. Eso es lo que hacemos nosotros. Algunos otros colegas lo hacen mucho más rápido. Pero bueno, nosotros le damos más tiempo para que se vayan aclimatando, ¿no? Entonces, de tal forma que cuando llega a 0 de salinidad, ¿no? Con el salinómetro, ya usamos el conductivímetro. Si vemos que está en 0 de salinidad con el salinómetro, en el conductivímetro nos va a marcar más o menos 1500, 1800 o 2000 microsiemens. Si vemos el agua de cultivo en el campo, está en 200, 180, 250 como máximo, ¿no? Indica la cantidad de carga iónica que tiene en el agua. Entonces, si yo agarro un animalito que está adaptado con el salinómetro a 0 de salinidad y lo llevo a agua dulce, la mitad por lo menos se me van a morir. O va a haber una supervivencia muy baja o una cierta mortalidad que se va a notar en los pocos días o a veces inmediato. ¿No? No podemos llevarlo de 1800 a 250. Entonces, continuamos con el proceso de aclimatación hasta llegar más o menos a 300, 250, que eso dura un par de días más o menos, en mi caso, muy particular. ¿No? En este caso, sí, ya las larvitas las larvas están en plenas condiciones de ser transferidas a la precría, donde es totalmente en agua dulce. ¿Okay? Esos son nuestros tanques de aclimatación, como ven, están con mallitas, mallas de construcción, que sirven como superficie o sustrato, porque ya hablamos que las larvas son bentónicas y se paran ahí para que no haya problema. Y bien, el embalaje y el transporte, ¿no? Entonces, aquí vamos a definir, pues, qué queremos hacer, mandar larvas o mandar prejuveniles o precriados. Las larvas las podemos sacar directamente de aquí, cuando ya están totalmente aclimatadas, ¿no? Cuando los viajes son largos, 12, 15 tuvimos la oportunidad de mandar hasta El Salvador, la República del Salvador, que fueron cerca de 30 horas más o menos. No mandamos largo, mandamos precriados, pero pequeños. Ya tenían más o menos 12 días después de poslarva aclimatada. Y llegaron perfectamente, ¿no? Entonces va a depender mucho. Si yo tengo que mandar aquí en nuestro país al sur, donde va a demorar el viaje, puedo mandar largos. Si voy a mandar a mi vecino que está aquí a 3 horas o 2 horas o 4 horas, no, 6 horas a lo mucho, puedo mandar largos. Entonces, todo eso va a depender. Claro, si mando larvas, tengo que mandar menos cantidad. Y a veces hay errores cuando la larva, el prejuvenil ya está muy grande. A veces hay errores en conteo porque ocupan espacios y dejan espacios huecos, ¿no? En cambio, una larva un poco más chica, ¿no? Llena todo el espacio. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en el espacio porque me pidió 2000, pero le llegó 1400. Caramba, qué vergüenza, ¿no? O sea, esas cosas hay que cuidar como productores. Bueno, nuevamente, de la aclimatación puede ir a
la parte de fortalecimiento o precría, que en nuestro caso nosotros usamos jaulas, que están dentro de una estructura de un estanque mayor, ¿no? Ponemos una larva por litro aproximadamente, según el volumen que nos dé, y generalmente tenemos un aireador ahí, es un jet, que nos ayuda a oxigenar el sistema, ¿no? También puede ser estanquerías de 200, 300 metros cuadrados más o menos, en donde ya se coloca entre 100 y 150 larvas por metro cuadrado. Y ahí se deja también unos 30 días, ¿no? Este es un esquema de oxigenarlas a través de la caída del agua, ¿no? Ahí es medio complicado ponerle un jet o un sistema de aireación porque hace mucha turbulencia, levanta el fondo e incomoda a las larvas, ¿no? La precría, bueno, aquí indica pues que puede ser en estanquerías hasta de 400 metros cuadrados, lo ideal son 200, 300 metros, ¿no? Densidades un promedio de 150, ¿no? Y lo que son jaulas es una por litro, ¿no? Una idea de cómo prepararlas. Las fichas que utilizamos en el cultivo, aquí tenemos para ver los parámetros físico-químicos y algunas alteraciones que podamos hacer en la parte de abajo, informaciones en el cuadradito grande. Entonces, para el laboratorio son más o menos las condiciones que utilizamos y para el engorde también, ¿no? Entonces, llevamos la muestra de agua, sea del laboratorio o sea del engorde, en nuestra sala de análisis y ahí procesamos hacer todo esto que tenemos en el laboratorio condiciones de hacerlo, ¿no? Es importantísimo tener un kit, ¿no? Y los equipos necesarios para sus análisis de agua. Y claro, tenemos esta tabla que nos indica la producción de larvas, de ahí lo que salió de la producción de larvas se va a la aclimatación, y de lo que salió de la aclimatación y va para prequiria, ¿no? En una sola ficha hacemos todo y ahí estimamos, ¿no? Las supervivencias, los tiempos, en fin, los manejos. Cuando vienen a fiscalizarnos, son esas las fichas que presentamos. Una información útil. Una hembra de 25 gramos da entre 12.000 y 14.000 larvas aproximadamente. Si quiero producir 300 millares de larvas, por decir, pueden estar a más o menos 48 hembras, que me van a dar 577.000 larvas en SOEA 1, que lo voy a distribuir más o menos en 6 tanques, como 95 por litro más o menos, ¿no? 96 por litro, ahí está indicando, ¿no? Una densidad entre 80 y 120 larvas por litro, en este caso fue 96 para nuestro ejemplo. La supervivencia puede variar de 60 a 70. Los sistemas productivos grandes indican que 50% ya está bien, son felices, eso más o menos por Asia, ¿no? Nosotros con 60 por menos de 60% todavía nos jalamos en los pelos y decimos, ¿qué pasó? No puede ser que la calidad del agua ya no esté buena. ¿No? Entonces se puede obtener en media 65 larvas por litro y en este caso se cosecharán 375.000 larvas si hacemos los números, ¿no? Si las aclimatamos y las fortalecemos, ¿no? Después vamos a tener aproximadamente 300.000 precriados ya listos para venta, ¿no? De esas 375.000 saldrá más o menos 350.000 larvas aclimatadas y de esas 350.000 más o menos tal vez 320.000, ¿no? Siempre tirándonos al suelo. La economía y la producción. Bueno, a veces nos dicen esto, ni lo digas, ni lo menciones porque es complicado. Pero bueno, una poslarva aclimatada, su costo es de aproximadamente $14 el millar, dependiendo la técnica y la metodología que se use, claro. Ahí incluye pues la electricidad, el empleado, la artemia, la depreciación de equipos, en fin, todo eso, ¿no? Y se vende la larva a $35 el millar, ¿no? Y esos precios son básicamente por demanda, ¿no? Si hubiera una alta demanda es muy posible que se pueda ofrecer a un precio mejor, ¿no? Y después viene el precio de producción de los precriados o prejuveniles, o sea, esa larva que nos costó $14, producirlo, ya mandamos a las jaulas o a los tanques de estanquería para que crezcan unos 25 días como mínimo. En ese manejo, el precio se nos va aproximadamente a $22 el millar. Estoy hablando en dólares para que posiblemente algunos amigos de fuera
puedan estimarlo mejor, ¿no? Esto es para los costos que nosotros tenemos en Perú. ¿Y a qué precio lo vendo aproximadamente? A $43 el millar. Entonces, la pregunta ¿es o no es negocio? ¿Estoy ganando encima del 100%? Sí, ¿ya? Pero básicamente por la demanda. Ok, quiero hacerlo más popular, podría reducirlo, pero mis ventas tendrían que aumentar un montón. Entonces, estamos en ese juego definitivamente. Una larvicultura que produce, con una producción, vamos a decir, 300 millares mes. Nosotros tenemos capacidad instalada para producir 600 millares mes, ¿no? Pero producimos según lo que se necesite. La instalación está, pero vamos a producir 200 millares, 100 millares, 300 millares, dependiendo. Entonces, una que produzca 300 millares va a gastar aproximadamente en la producción $5.000. De esos 300 millares, si vendo post larvas, ¿no?, a $35, voy a tener una venta bruta de $10.500, ¿no? Y una entrada bruta, neta de $5.500 aproximadamente, manejándolo bien y teniendo clientela. Si esos 300.000 le retiro el 20%, vamos a decir que puede tener mortalidad en la precría, o sea, a los 25 o 30 días, ya no voy a tener 300.000, sino 264.000 millares de precriados o prejuveniles, que lo voy a vender a $43. Genero $11.350 aproximadamente, ¿no? Si le descuento el gasto que va a ser de más o menos $5.550 aproximadamente, ¿no? Lo que aumenta en el manejo, el alimento, la mano de obra, ¿no? Perdón, sí, ¿no? Voy a tener una entrada neta de $5.400, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es negocio o no es negocio? Es negocio, pero definitivamente hay que incrementar la demanda de poslarvas. Hay que motivar la producción en engorde a la gente, a los productores. Los que crían tilapia pueden criar tranquilamente camarón con tilapia, ¿no? Un camarón por metro cuadrado sin darles de alimentar, ¿no? Suficiente. A la hora que cosechen van a sacar unos hermosos animales, ¿no? Porque se van a alimentar de los restos que hayan en el fondo. Si voy a tener solo camarón, o mi principal es camarón, ¿no? El Rosenbergi, voy a meter una tilapia cada 3 o 5 metros cúbicos, que me va a ayudar a mover el alimento y me encargo solo de alimentar al camarón, al Rosenbergi. La tilapia va a crecer con los residuos. ¿Okay? Un resumen rápido, el tiempo nos gana. Reproductores de un macho para 5 hembras, 3 por metro cuadrado en la reproducción, ¿no? El alimento ideal para ellos es de 34 de proteína y 10 de lípidos. Hembras ovígeras con huevos amarronzados, de 20 gramos nos da más o menos 10.000 larvas, de 25 gramos nos da un promedio de 12 a 14.000 larvas, ¿no? Hasta 3 días en la maternidad, con salinidad de 10, no hay alimento. Los tanques oscuros pueden ser de 500 a 2.000 litros, prefiero los de 1.000, 100 larvas por litro en promedio. La larvicultura normalmente de 25 a 28 días. Nosotros, gracias a Dios, conseguimos sacar con 25 días y ganamos tiempo. 29 grados, un promedio de 28 a 30 grados, lo ideal 29 grados a 14 partes por mil de salinidad. Sistema ideal recirculación en que puede haber sistema RAS, ¿no? Ahí hay que estudiar siempre el balance iónico y entender. La alimentación, náucleos y ración formulada. El náucleo descapsulado de preferencia y en instar 1, boca llano cerrado y el alimento formulado en baño María, 1/8 del tamaño de la larva. Se cosechan de 60 a 70 por larvas, ¿no? De sobrevivencia. Ahí se colocan mallas como sustrato porque ya no son planctónicas, ahora son bentónicas, y esta se alimenta solo con ración, ya no necesita. Se puede ir, como se diría, tal vez un destepe del alimento de laboratorio a un alimento comercial, de 1 milímetro que se puede chancar para darle medio milímetro. Se aclimatan, se inicia con 10 partes por mil de salinidad, se baja lentamente 4 puntos por día. Después de aclimatar, en salinidad se ve con el conductímetro hasta que esté en 250 microsiemes, ¿no? Precría, estanquería chica,
¿no? Va de 100 a 150 por metro cuadrado y mínimo, perdón, 25 días. Lo ideal sería meter la aireación, pero es en caso de jaulas. En caso de estanquería, circular bastante el agua, hasta un 20-25% día, ¿no? Jaula, 1 por litro. Ventas, coste de producción de larvas, $14, costo de precriado, prejuvenil, $22, ¿no? ¿A cuánto se vende? A $35 la poslarva y a $43 el prejuvenil.